Buenos días, chiquillos. Bienvenidos a la última clase de la semana del curso. Hoy día ya vamos a comenzar a resolver ejercicios un poco más complejos con el método de mallas y los vamos a resolver también mediante el método de nodos, ¿ya? Para de esa forma, además de ir repasando el método de nodos, vamos a ir comprobando que en realidad vamos a llegar a los mismos resultados, ¿ya? Y como les he comentado, tenemos que llegar a los mismos resultados. Si alguno de los dos resultados no es el mismo, al menos uno de los dos métodos no es el correcto. Ya, en el peor de los casos podrían ambos estar incorrectos, pero si no tenemos el mismo resultado podemos asegurar que al menos uno de los dos métodos no fue realizado de forma correcta. A lo mejor nos equivocamos en algún signo, en alguna parte por ahí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer idealmente 2 o 3 ejercicios hoy día, pero los vamos a resolver con ambos métodos, ¿ya? Recuerden que para el caso de las evaluaciones, no hay una imposición sobre el método, ¿ya? Simplemente ustedes pueden ocupar el método que ustedes quieran, sea nodos o mallas. Lo que sí los ejercicios tienden a ser como el que está planteado acá, en donde si ustedes lo observan, en realidad van a tener ambos casos particulares del método de nodos, ya que es cuando ocupamos el supernodo y cuando tenemos una fuente de tensión entre el nodo de no referencia y el de referencia. Y lo mismo ocurre en el caso del método de mallas, ya que tenemos ambos casos particulares. ¿Ya? Entonces, por lo general, los ejercicios tienden a tener esa estructura para no tener una tendencia que, mira, si lo hago con el método de nodos, en realidad no tengo que pasar por el supernodo, que me complica un poco, ¿ya? Sino que la idea es poder evaluar, independiente del método que utilicen, evaluar también los casos particulares, ¿ya? Entonces, vamos a partir con el método de mallas, que es el método que veníamos revisando esta semana, y cuando terminemos, tengamos los resultados, vamos a trabajarlo con el método de nodos, ¿ya? Y con el método de nodos nos vamos a dar cuenta que, como les he dicho, debiésemos llegar al mismo resultado. Si no llegamos al mismo resultado, en alguna parte de uno de los dos métodos cometimos un error. Entonces, por mientras voy a copiar la imagen, para después no tener que dibujar el circuito de nuevo, ¿ya? Entonces, usando el método de mallas, lo primero que nosotros hacemos es plantear nuestras ecuaciones de malla. I sub 1, I sub 2, I sub 3 e I sub 4. ¿Ya? Recuerden, la dirección la deciden ustedes, ya también si es que parten de izquierda a derecha o derecha a izquierda con la numeración, eso no va a cambiar. Ya no es que nosotros en la pauta digamos, ya esta tiene que ser I1 y no hay otra forma, no. Da lo mismo. Ya nosotros vamos a revisar en base al desarrollo que ustedes hayan hecho. ¿Ya? Nosotros vamos a tener una pauta que naturalmente es algo referencial. Ya no es algo que se tiene que seguir al pie de la letra, dado que aquí hay muchos elementos que pueden ser diferentes, que sin embargo no van a afectar en el resultado final, ¿ya? Entonces, inmediatamente, si nosotros queremos ver cuál es el valor de I sub 1, vemos que estamos dentro del primer caso particular del método de mallas, en donde tenemos una fuente de corriente que está en una sola malla. Por lo tanto, el valor de la corriente I sub 1 va a quedar inmediatamente definido por el valor de esa fuente de corriente, que en este caso son los 3 amperes, ¿ya? Entonces ahí inmediatamente nos ahorramos una ecuación, por así decirlo, porque ya no vamos a tener que plantear más ecuaciones en esa malla, sino que inmediatamente la corriente I sub 1 queda definida, ¿ya? Ahí habría sido, por ejemplo, irrelevante si es que en ese espacio que está ahí nosotros pusiéramos, por ejemplo, una resistencia. Aunque hubiésemos puesto una resistencia, el valor de I sub 1 no habría cambiado, ¿ya? Luego, cuando queremos plantear I sub 2, nos damos cuenta que tenemos una fuente de corriente, que en este caso es dependiente, pero que no afecta el hecho de que tengamos que plantear una supermalla, ¿ya? Y como lo vimos en la clase pasada, plantear la supermalla no es algo opcional, sino que es el camino que yo debo seguir para poder resolver el circuito, ¿ya? Entonces, vamos a plantear una supermalla a través de ambas mallas que componen o que son parte de esta fuente de corriente, que sería por acá. ¿Ya? La supermalla no va a tener una corriente propia, sino que yo voy a utilizar las mismas corrientes que tenía planteadas desde un principio, que en este caso serían I sub 2 e I sub 3. Entonces, supermalla, la primera ecuación de la supermalla, comenzando desde la resistencia 2 ohm, sería 2 factor de I2, que iría en esa dirección, ¿ya? Imaginando que mi cabeza es la resistencia, I sub 2 iría en esta dirección, e I sub 1 estaría entrando por
el terminal inverso, por lo tanto, al estar en direcciones contrarias, nosotros las vamos a tener que restar. Entonces tenemos I sub 2 menos I sub 1, ¿ya? Después seguimos y tenemos una fuente de tensión. Entonces nosotros la tratamos como tal, independientemente que ésta sea dependiente o independiente. Aquí faltó agregarle el I sub 0. Entonces sería menos 5 veces, menos 5 veces I sub 0, y ahí terminaríamos con la malla I2 porque solamente tendríamos esos dos elementos. Entonces ahora, tal como nos dice la supermalla, en vez de nosotros tomar esta dirección, tenemos que seguir derecho, ¿ya? Siguiendo la línea semicontinua de color rojo. Entonces luego tendríamos más 5 veces I sub 3, más 5 veces I sub 3, menos I sub 4. Y como ahí terminamos nuestra malla, todo esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Aquí ya nos apareció uno de los términos I sub 0 o B sub 0. Por lo tanto, para poder plantear las ecuaciones y dejarlas todas en función de las corrientes de malla, vamos a ver cómo se relacionan nuestras corrientes de malla con los valores B sub 0 e I sub 0. ¿Ya? Entonces, en el caso de B sub 0, que sería el voltaje que está acá, en el caso de B sub 0, nosotros vemos que tenemos la corriente I sub 1 que está entrando por el terminal positivo de esa resistencia de 2 ohm, que es el voltaje B sub 0, y tenemos I sub 2 que estaría entrando por el terminal negativo. ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje B sub 0 va a ser igual al valor de la resistencia multiplicado por I sub 1 menos I sub 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van en direcciones contrarias y yo tengo que tomar una referencia pasiva, que es la referencia con la que nosotros estamos trabajando, y por lo tanto consideramos como positiva la corriente que está entrando por el terminal positivo, o sea, que está entrando por ese terminal. ¿Ya? Y en el caso de I sub 0, sería la corriente que está circulando por esta resistencia de 5 ohm, y a esa resistencia de 5 ohm están confluyendo dos corrientes. Están confluyendo la corriente I sub 4, que estaría yendo en esa dirección, ¿ya? Nuevamente imaginando que la resistencia de mi cabeza estaría yendo en esa dirección, mientras que I sub 3 estaría yendo también en dirección contraria. I sub 0, en el circuito nos la definieron con una dirección hacia arriba, por así decirlo. Por lo tanto, nosotros tenemos que la corriente que va en esa dirección menos la corriente que va en dirección contraria va a ser igual a I sub 0. Por lo tanto, sería I sub 4 menos I sub 3. ¿Ya? Una vez que tenemos esas relaciones, después las llevamos a la ecuación para poder determinar cuál va a ser finalmente la ecuación de la supermalla. Entonces vamos a tener 2 I sub 2 menos 2 I sub 1, ahora menos 5 veces I sub 4, menos I sub 3, más 5 veces I sub 3, más 5 veces I sub 3, menos 5 veces I sub 4, y eso es igual a 0. ¿Ya? Y ahora lo que no deberíamos hacer es ordenarlo siempre con un valor I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4. ¿Ya? Entonces tenemos menos 2 I sub 1, I sub 2 más 2 veces I sub 2, I sub 3 estaría aquí, aquí y aquí. Por lo tanto, tendríamos más 15 veces I sub 3, e I sub 4 tendría menos 10 veces I sub 4. Y eso sería igual a 0. ¿Ya? Ahora, nosotros podríamos también reemplazar directamente el valor de I sub 1 acá para poder trabajar solamente con I sub 2, I sub 3 e I sub 4. O podríamos llegar hasta el final y podríamos al final introducir todas las ecuaciones en la calculadora, ¿ya? Cualquiera de las dos formas nos va a llegar o debería llegarnos a los mismos resultados de I sub 3. En este caso yo lo voy a reemplazar, ¿ya? Entonces vamos a tener en realidad que menos 2 por 3 más 2 I sub 2 más 15 veces I sub 3 menos 10 veces I sub 4 es igual a 0. Y finalmente, la ecuación que vamos a obtener va a ser 2 I sub 2 más 15 veces I sub 3 menos 10 I sub 4
En este caso va a ser igual a 6. Y ahí tendríamos nuestra primera ecuación. 1. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí, chiquillos? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro hasta acá? ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. Tendríamos que ahora entonces plantear la segunda ecuación de la supermalla, ¿ya? Que recuerden que esta ecuación me va a relacionar lo que son las corrientes que confluyen en esta supermalla, que sería I sub 2 e I sub 3, me la van a relacionar con mi fuente de corriente, que en este caso sería una fuente de corriente dependiente de valor 3 veces V sub 0, ¿ya? Por lo tanto, yo debo ver las corrientes que van en la misma dirección, V sub 0, o sea, 3 veces V sub 0 va hacia abajo, entonces yo tengo que ver las que van en la misma dirección y le resto las que van en dirección contraria. Por lo tanto, sería 3V sub 0 igual a I sub 2 menos I sub 3. ¿Ya? El valor de V sub 0 lo tenemos, por lo tanto, va a ser 3 veces por 2 veces I sub 1 menos I sub 2 va a ser igual a I sub 2 menos I sub 3. Entonces tenemos 6 veces I sub 1 menos 6 veces I sub 2 es igual a I sub 2 menos I sub 3. Y finalmente, la ecuación nos va a quedar 6 veces I sub 1 menos 7 veces I sub 2 más I sub 3 es igual a 0. Y ahí tenemos la segunda ecuación, que le vamos a poner por aquí al ladito el número 2. Y esa sería nuestra segunda ecuación. ¿Ya? Entonces ahora solamente nos va a faltar la ecuación de la malla I sub 4, ¿ya? Para no tener tantos inconvenientes, voy a dejar acá para que después ocupemos el método de nodos y voy a volver a copiar esto que está acá en la siguiente página para que así tengamos en todo momento visible el circuito con el que estamos trabajando, ¿ya? Y no tengamos que estar retrocediendo y viendo cuáles son las direcciones de las corrientes, ¿ya? Esto es mucho más fácil, obviamente, cuando había una pizarra más grande y uno escribía, ¿ya? Pero al menos tenemos la posibilidad de igual seguir escribiendo y al menos todavía nos falla el lápiz. Entonces, la última ecuación que nos faltaría sería I sub 4, ¿ya? I sub 4 no sería ningún caso particular, entonces comenzamos desde la resistencia de 5 ohm. Decimos 5 veces I sub 4 menos I sub 3. Recuerden que siempre consideramos como positiva la corriente de la cual nosotros estamos obteniendo la ecuación. Por eso en esa resistencia, cuando nosotros planteamos la supermalla, era I sub 3 menos I sub 4, porque en ese momento estábamos obteniendo I sub 3. Ahora cambia y es I sub 4 menos I sub 3, porque ahora estamos obteniendo la ecuación de I sub 4. Sería más 4 veces I sub 4 más 4, y eso sería igual a 0. ¿Ya? Ordenando nos va a quedar 5 veces I sub 4 menos 5 veces I sub 3 más 4 veces I sub 4 más 4 igual a 0. Con eso tenemos finalmente 9 veces I sub 4 menos 5 veces I sub 3 es igual a menos 4. ¿Ya? Lo podemos ordenar un poco más, nos queda 5 veces I sub 3 menos 9 veces I sub 4 es igual a 4. Y ahí tendríamos nuestra última ecuación, que sería la ecuación 3. ¿Ya? Y con eso ya estamos en condiciones de resolver el sistema. ¿Ya? Entonces, como yo les había dicho el día miércoles, vamos a comenzar a resolver el sistema con lo siguiente. ¿Ya? Nosotros en el aula dejamos una página web que nos lleva a un simulador de esta calculadora, que es una TI-89. ¿Ya?
Y también dejamos un breve instructivo de cómo poder resolver los sistemas de ecuaciones con estas calculadoras, ¿ya? No las vamos a ocupar nada más allá que para resolver sistemas de ecuaciones y posteriormente para hacer cálculos con números complejos, ¿ya? Pero esta calculadora cumple de sobra. Si alguien la tiene de forma física, naturalmente puede ocupar esa. Si alguien tiene alguna otra calculadora, también puede ocuparla. Lo importante es poder resolver, ¿ya? Pero ¿por qué vamos a utilizar este? Porque es la herramienta que todos tienen a disposición, ¿ya? Entonces alguien que a lo mejor no tenga la calculadora, aún así tiene este simulador, ¿ya? Que nos va a permitir poder resolver los sistemas, ¿ya? Entonces, primero vamos a ordenar el sistema, ya lo vamos a dejar expresado como una matriz, porque de esa forma nosotros encontramos cuánto es el valor de cada una de las, em, variables, ¿ya? Entonces, para dejarlo expresado con una matriz, tenemos que en realidad poner cada una de las ecuaciones, o sea, tendríamos 2, ponemos los coeficientes, menos 15 creo que era, no, 15, no menos 15, 15 y menos 10. Sería para la primera ecuación, ¿ya? Ahí, eso sería igual a... La segunda ecuación sería, tenemos... la segunda ecuación nos quedó con un i sub 1 ahí, entonces lo vamos a tener que eliminar, ¿ya? Entonces, vamos a mover esto acá, lo movemos hacia acá, entonces la ecuación 2, que era 6 i sub 1 menos 7 i sub 2 más i sub 3 es igual a 0. Ya vimos que i sub 1 tiene un valor de 3 amperes, por lo tanto nos va a quedar 6 por 3, 18, menos 7 i 2 más i 3 es igual a 0. Ya, si pasamos el 18 hacia el otro lado y multiplicamos por menos 1, finalmente nos queda 7 i sub 2 menos i sub 3 es igual a 18. Y esa es la ecuación que vamos a poner en nuestra matriz. ¿Por qué hicimos esto? Porque nosotros habíamos comenzado, cuando planteamos las ecuaciones acá, comenzamos a reemplazar i sub 1, como ya teníamos el valor de i sub 1, comenzamos a reemplazarlo en todas las ecuaciones. ¿Para qué? Para poder trabajar con menos variables. Como les había dicho, este es un camino, y el otro camino sería simplemente haber seguido trabajando con todo y haber planteado al final i sub 1 y haber resuelto un sistema con 4 ecuaciones, ¿ya? Nuevamente, cualquiera de las dos formas es válida y con cualquiera de las dos formas vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Ya si tenemos diferencia entre una forma y otra, es porque hay algún error algebraico entre medio, ¿ya? Entonces, esta sería nuestra ecuación 4, y aquí tendríamos 7 menos 1, 0. Este sería i sub 2, i sub 3, i sub 4. Y esto sería igual a la primera ecuación queda igual a 6, la segunda ecuación nos queda igual a 18. Y la tercera ecuación nos quedaría 0, 5, menos 9 y 4. ¿Ya? Entonces, es ese sistema el que nosotros vamos a llevar a la calculadora. ¿Ya? ¿Y de qué forma? Nos vamos al simulador. Ya recuerden que este simulador está en el aula. ¿Ya? Funciona, yo lo estoy utilizando directamente desde el tablet, ¿ya? Y obviamente el touch y todo eso funciona, ¿ya? La ocupé una vez desde el celular y también funciona. ¿Cuál es el único pero que podría tener? Que naturalmente se necesita una conexión a internet, ¿ya? Pero fuera de eso, no requiere ningún otro adicional y no requiere tampoco tanta sobrecarga en el computador, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, presionamos el botón que dice acá segundo, que es ese botón azul que está ahí, y buscamos donde dice Mat, que en este caso el número 5 dice Mat. Entonces apretamos donde dice Mat y nos lleva a ese menú, ¿ya? En este menú, nosotros por ahora vamos a bajar y nos vamos a ir
a donde dice matrix, ¿ya? O matriz. Y ahí vamos a ir al número 5, que dice simultáneo, ¿ya? Que es resolver un sistema de ecuaciones. Y le damos a Enter. Y ahí nos escribe simult y nos pone ese paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a introducir acá? Nosotros vamos a poner nuestros coeficientes y vamos a poner también a qué están igualados esos coeficientes. ¿Ya? Los vamos a poner, le ponemos resolver y queda listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La matriz la tenemos que poner entre corchetes cuadrados. ¿Ya? El corchete cuadrado está, yo tampoco me sé las posiciones de memoria, el corchete cuadrado está acá, sería segundo y el punto, la coma que está ahí, ¿ya? Y el corchete del otro lado sería E. Entonces nosotros vamos a ir rellenando la ecuación de la siguiente forma. Vamos a ir fila por fila, o sea, columna por columna, bajamos a la siguiente fila. Columna por columna, bajamos a la siguiente fila. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros introduzcamos de forma correcta la matriz acá, porque si hacemos un intercambio entre filas, columnas o nos queda algo extraño, nos va a arrojar un resultado. ¿Ya? Si es que nosotros tenemos la sintaxis de forma correcta, nos va a arrojar un resultado, pero es probable que si no la introducimos de forma correcta, nos va a arrojar un resultado que no nos sirve, ¿ya? O que va a ser incorrecto. Entonces, vamos agregando, entonces, ecuación por ecuación. Entonces, las primeras columnas serían 2, 15 y menos 10. ¿Ya? Entonces, agregamos el 2 y para avanzar a la siguiente columna, yo tengo que poner una coma. Coma, 15, coma, ¿cuál era el otro número? Menos 10. Menos 10. Importante que para expresar un menos en un número, ocupen el signo menos que está entre paréntesis. Eso me expresa el negativo de un número. Porque el otro menos que está acá arriba, que está arriba de la suma, aquí, ese me está expresando una operación, ¿ya? A diferencia de las calculadoras un tanto más simples, que no hacen diferencia entre uno y otro, en este caso sí tenemos que hacer esa diferencia. Porque si no, nos va a arrojar un resultado, nos va a decir de hecho que hay un error en la sintaxis. Y muchas veces ese error en la sintaxis está asociado con utilizar la resta, que es la operación, y no utilizar la resta que expresa que un número es negativo. ¿Ya? Entonces, 2, 15, menos 10. Ahora deberíamos saltar a la siguiente fila. ¿Cómo vamos a saltar a la siguiente fila? Con punto y coma. ¿Ya? ¿Y dónde está el punto y coma? Lo voy a buscar acá. Punto y coma. Ah, ya. El punto y coma es el número 9. Apretamos el botón segundo. Ahí abajo, fíjense, cuando yo aprieto el botón segundo, ahí abajo me aparece 2ND, que significa segundo. Aprieto el botón segundo y me voy al número 9. Y ahí lo que yo hago es pasar a la siguiente fila o bajar. Y ahí voy anotando de nuevo columna por columna. Entonces, en la otra ecuación tenemos 7 menos 1, 0. Entonces sería 7, 7, menos 1, 0. Lo mismo la siguiente, ya bajamos a la siguiente fila, y en la siguiente fila sería 0, 5 y menos 9. Entonces sería 0, 5, menos 9. ¿Ya? Y cuando terminemos por completo nuestra matriz, nosotros tenemos que cerrarla, o sea, la cerramos con el otro corchete, la cerramos, introducimos una coma y abremos otra matriz en la que vamos a anotar estos coeficientes, 6, 18 y 4. ¿Ya? Si voy muy rápido o se pierden en algún paso, me avisan, ¿ya? Dígame. Un 9. Y era menos 9. Ah, era menos 9, ya, perfecto. Esos son los detalles que hay que tener presente, ¿ya?
sería entonces menos 9. Perfecto, muchas gracias. Ya, entonces ahora abrimos otro, y fíjense que ahora nosotros tenemos que introducir una matriz. Ah, ya, no hay problema. Tenemos que introducir una matriz, como la que aparece acá, que tiene solamente una columna. Entonces nosotros cada vez que introduzcamos un número tenemos que hacer un punto y coma. Entonces hay que recordar, si yo pongo una coma, estoy avanzando a través de las columnas, ¿ya? Columna 1, columna 2, columna 3. Si pongo un punto y coma, bajo a la siguiente fila y puedo avanzar con las comas en la columna, ¿ya? Al principio quizás puede sonar un poco o costar un poco, después con el tiempo uno se va soltando y lo va haciendo un poco más rápido, ¿ya? La idea es que si es que todavía les genera complicaciones esto, pueden comenzar a practicar. Entonces sería 6, 18 y 4. 6, ahora ahí sí, ahí quedó mejor, no sé qué hice, pero debería ir el punto y coma, 8, punto y coma, y 18. Me parece que esos eran los coeficientes. 6, 18 18 y y 4. 4. Ya, 6, 18 y 4. ¿Ya? Cerramos. Tenemos que cerrar la matriz y además de cerrar la matriz, tenemos que también cerrar la operación. Y eso lo hacemos con un paréntesis más redondito, como un paréntesis normal. ¿Ya? Y una vez que hicimos eso, nosotros ya le damos a Enter y ahí nos arrojan nuestros resultados. Nos arrojan el orden que nosotros los teníamos, ¿verdad? I sub 2, I sub 3, I sub 4. ¿Ya? Y los resultados que nos dieron claramente no son los números más bonitos del mundo, pero al menos sabemos que podemos resolverlo sin problemas con la calculadora. ¿Ya? Entonces, de esa forma, nosotros usando este simulador vamos a poder resolver cualquier sistema, ¿ya? ¿Por qué es importante que trabajemos con calculadoras de este estilo? Porque al menos para esta primera parte del curso vamos a estar resolviendo solo sistemas de ecuaciones, 3, a lo más 4 incógnitas, ¿ya? Pero ¿qué va a ocurrir? Que después, cuando avancemos un poco en el curso, vamos a trabajar con números complejos y resolver este mismo tipo de ecuaciones, pero con números complejos, ¿ya? Entonces, ahí sí va a ser necesario trabajar con una calculadora como esta. Afortunadamente tenemos el simulador, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda con el uso de la calculadora o con el cómo nosotros planteamos este sistema de ecuaciones? El ¿No? botón segundo es el que no encontré en la calculadora. Por lo general tiene este color azul que se ve acá, ese color azulito que Ah, está ahí. neta. Ese Sí. es el segundo, ¿ya? Y, Lo demás todo claro. ya, y ahí tú apretas ese botón y después todas la simbología que está del mismo color es la que tú puedes acceder con el segundo, porque también está este rombo que te permite acceder a otras también. Gracias. De nada. Entonces, vamos a ir anotando los resultados. Nos dio 1544 dividido en 613. Entonces, sería I sub 2 es igual a 1544 dividido en 613 amperes. Después tendríamos I sub 3 y tendríamos I sub 4. Esta calculadora, por defecto, nos va a arrojar los resultados en fracciones. Menos 226, menos 226 partido en 613 amperes. Y nos quedaría el último, que sería menos 398. Menos 390. Lo voy a bajar mejor. Ahí. Y sub 4 menos 398 dividido en 613 amperes. ¿Ya? Eso era, ¿cierto? 398, sí. Ya. Y ahí tenemos los resultados de las fuentes de corriente y ahí estaríamos casi listos para poder resolver el circuito. Y ahí poder encontrar los valores de I sub 0 y B sub 0 porque ahora solamente tenemos que reemplazar. Entonces nos vamos a llevar estas ecuaciones para acá. Vamos a agregar
acá una, nos llevamos, yo me quería llevar las ecuaciones, pero nos llevamos estas ecuaciones para acá, que es lo que tenemos acá, y también nos vamos a llevar el valor de las corrientes. Copiar. Serían estos que están acá, y que vamos a dejar ese espacio para anotar también cuánto era el valor de la corriente I sub 1, ¿ya? Que era I sub 1 es igual a 3 amperes. Ya, entonces ahora utilizamos estos mismos valores para reemplazarlos directamente en lo que son B sub 0 e I sub 0. Partimos con B sub 0, ¿ya? Partimos acá con B sub 0, es igual a 2 veces I sub 1, que es 3, menos I sub 2, que sería 1544, dividido en 613, ¿ya? Entonces sería 3 menos 1544, dividido en 613, y eso multiplicado por 2 me da un valor de 590 partido en 613 volt. Lo voy a encerrar con rojo. Y tenemos el valor de nuestra primera variable, que sería B sub 0. ¿Ya? Y la segunda variable que tendríamos que encontrar sería I sub 0, que en este caso sería igual a I sub 4 menos I sub 3. O sea, sería lo mismo que decir menos 398 partido en 613 más 226. O sea, al final tenemos menos 398 más 226. Y al final, I sub 0 nos queda menos 172 partido en 613 amperes. Y ahí llegamos al resultado, ¿ya? ¿Y qué nos expresa este signo negativo que nos quedó ahí? Nos está expresando que en realidad la corriente sub cero, que está definida en una dirección hacia arriba, por así decirlo, en realidad en la práctica la corriente está circulando en dirección contraria. Tiene esa intensidad, o sea, la magnitud está bien, pero nos está diciendo que en realidad la corriente está circulando en dirección contraria, ¿ya? Lo mismo podemos asumir y podemos comprender de I sub 3 e I sub 4 que nos dieron con signo negativo. Eso quiere decir que en realidad, para la dirección que yo definí, que sería I sub 3 en ese sentido, e I sub 4 en ese sentido, en realidad esas corrientes que están circulando en sentido contrario, ¿ya? Pero esa es la ventaja de utilizar métodos como estos, que en realidad yo puedo asumir, trabajar, y después los mismos números me van a entregar esa información de si lo que yo asumí es correcto o si en realidad las cosas funcionaban en la dirección contraria. No es lo mismo cuando uno asume alguna polaridad. Chiquillos, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? No, profe. Ya, súper. Entonces, ahora vamos a resolver el mismo ejercicio, pero vamos a trabajar con el método de nodos, ¿ya? Y tenemos que sí o sí llegar a esos resultados de B sub 0 e I sub 0. Si llegamos a un resultado diferente, al menos uno de los dos métodos no va a estar realizado de forma correcta, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que llegar sí o sí al mismo resultado. Entonces, para el método de nodos, nosotros primero definíamos nuestro nodo de referencia. Que nosotros estamos, E igual a 0, ¿ya? Y de ahí planteamos cuáles eran nuestros nodos, E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4, ¿ya? Y ahí debíamos ir, igual que en el método de mallas, planteando cada una de las ecuaciones, ¿ya? Entonces, partimos con E sub 1 e inmediatamente nos damos cuenta que E sub 1 es parte de un caso particular en donde tenemos que a utilizar un supernodo. Ya tendríamos un supernodo entre el nodo E sub 1 y el nodo E sub 2. ¿Ya? Recuerden que en el caso de los supernodos, las supermallas o los casos particulares, da lo mismo si la fuente es dependiente o independiente. Va a cambiar el manejo algebraico, pero no cambia en sí el procedimiento. Aquí tendría que ser I sub 0. ¿Ya? Entonces, supernodo
Y tenemos, recuerden, nosotros asumimos que todas las corrientes salen, excepto las que ya vienen definidas por alguna fuente de corriente. Entonces vamos a tener menos 3, que sería la corriente de la fuente de corriente independiente que estaría entrando, más E sub 1 menos 0 partido en 2, que sería la corriente que estaría saliendo por ahí. ¿Ya? Ya no hay nada más en E sub 1, nos vamos a E sub 2. En E sub 2 tenemos más 3 veces B sub 0, porque esa corriente estaría saliendo, y después tenemos más E2 menos E3 partido en 5. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces, inmediatamente ahí tenemos la primera ecuación del supernodo. Nosotros vamos ahora a encontrar cómo se relacionan nuestros voltajes de nodo con las variables de interés para poder reemplazar y llegar a la ecuación final. ¿Ya? Entonces, en el caso de B sub 0, que sería la tensión que está en esa resistencia, B sub 0 va a ser igual a E sub 1. ¿Ya? O E sub 1 es igual a B sub 0. B sub 0 es igual a E sub 1. ¿Ya? Porque el voltaje en esa resistencia va a ser igual a la tensión que tenemos en el nodo E sub 1. Y para el caso de I sub 0, ¿ya? I sub 0, que está yendo en dirección hacia arriba en el dibujo, estaría, entre comillas, partiendo desde el nodo de referencia, o sea, sería 0 menos E sub 3 partido en 5. Por lo tanto, sería menos E sub 3 partido en 5. Profe, Dígame, ¿ahí va dividido o va multiplicando ¿en cuál? en el I sub 0, la En el resistencia? Recuerden que en el I sub 0 tiene que ir dividiendo, porque lo que nosotros estamos haciendo cuando queremos encontrar una relación entre corriente y voltaje es usar la ley de Ohm. Entonces, si yo quiero decir la corriente igual a un voltaje, tiene que la resistencia ir dividiendo, porque la ley de Ohm me dice que corriente es igual a voltaje partido por resistencia. Ah, ¿Ya? vale. Entonces cuando es el voltaje se multiplica, cuando hacemos la de malla se multiplica por la resistencia. Claro, porque ahí también estamos usando la ley de Ohm, pero ahí estamos encontrando cuánto vale el voltaje respecto a una corriente. ¿Ya? Ya, vale. Siempre Gracias, cuando profe. tengan esa duda, la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice corriente igual a voltaje partido en resistencia. ¿Ya? O también me Vale, dice profe, gracias. voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Ya? Eh, con eso ya estamos en condiciones de poder reemplazar cuánto es B sub 0 e encontrar cuál es la ecuación que tenemos acá. Entonces, menos 3 más E sub 1 partido en 2 más 3 veces E sub 1 más E sub 2 partido en 5 menos E sub 3 partido en 5 es igual a 0. Las vamos a ordenar, ya nos va a quedar 7 medios de E sub 1 más un quinto de E sub 2 menos un quinto de E sub 3 va a ser igual a 3. Y ahí tenemos nuestra primera ecuación, 1. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe. Ya, perfecto. La segunda ecuación del supernodo nos relaciona cuáles son las tensiones que tenemos en nuestro supernodo con la fuente de tensión. Ya, en este caso, recuerden, el nodo que está en el terminal positivo menos el nodo que está en el terminal negativo es igual al valor de la fuente. Entonces vamos a tener que E sub 2 menos E sub 1 es igual a 5 veces I sub 0. ¿Ya? Reemplazamos por el valor de I sub 0 y nos queda E sub 2 menos E sub 1 es igual a menos E sub 3. ¿Ya? El 5 que está ahí se elimina con ese otro 5 y solamente queda E sub 3. Y si nosotros ordenamos esto, nos va a quedar E sub 1 menos E sub 2 menos E sub 3 es igual a 0. Y ahí tenemos la segunda ecuación. Seguimos ahora con el nodo E sub 3. Entonces, en E sub 3 asumimos que todas las corrientes salen. Entonces vamos a tener E sub 3 menos E sub 2 partido en 5
más E sub 3 menos 0 partido en 5, más E sub 3 menos E sub 4 partido en 4. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Vamos a ordenar ahora estas ecuaciones planteando todos los que son E sub 3 y E sub 4. ¿Ya? Entonces, en el caso de E sub 3, tenemos un quinto y un cuarto. O sea, tenemos 2 quintos más un cuarto. Eso nos da 13 partido en 20, E sub 3. E sub 2 solo aparece en una ocasión, menos un quinto de E sub 2. Eso no aparece un 5. Menos un quinto de E sub 2. Menos un cuarto de E sub 4 es igual a 0. Si lo ordenamos para dejar E sub 2, E sub 3, E sub 4, tendríamos menos un quinto de E sub 2 más 13 veinteavos de E sub 3 menos un cuarto de E sub 4 es igual a 0. Y ahí tendríamos nuestra tercera ecuación. Ya, voy a de nuevo copiar esto para que... Para que no tengamos que estar mirando, sino que podamos ir... Ya. Entonces, ¿qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando solamente la última ecuación, que sería la de E sub 4. ¿Ya? Pero en el caso de E sub 4, estamos en un caso particular en donde tenemos una fuente de tensión entre un nodo de referencia, que sería E igual a 0, y entre un nodo de no referencia. Por lo tanto, inmediatamente E sub 4 toma el valor de 4 volt. ¿Ya? Esa sería la ecuación 4. Y ahí tendríamos 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Nuevamente, nosotros podríamos reemplazar E sub 4, por ejemplo, en la ecuación 3, para quedarnos solamente con 3 ecuaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a 4, lo vamos a llevar a 3. Y la ecuación 3 nos quedaría menos un quinto de E sub 2, menos un quinto de E sub 2, más 13 veinteavos de E sub 3, menos un cuarto de E sub 4, que sería 4, eso es igual a 0. ¿Ya? Naturalmente, esos 4 se van a ir, y esta ecuación nos va a quedar menos un quinto de E sub 2, más 13 veinteavos de E sub 3, es igual a 1. Y a esta ecuación ya le llamamos 5, que es nuestra ecuación final, ¿ya? Y ahí ya la parte del análisis en sí del método ya estaría prácticamente cubierta. Solamente tendríamos que expresarlo como una ecuación, y una vez que lo expresemos como una ecuación, o sea, como una matriz, y de ahí estaríamos en condiciones de resolver. Entonces, lo llevamos a una matriz, sería 7 medios, un quinto y menos un quinto, 7 medios, un quinto y menos un quinto. En el caso de el segundo sería 1 menos 1 menos 1, 1 menos 1 y menos 1, y en el último sería 0 menos un quinto y 13 veinteavos. Esos serían nuestros coeficientes de nuestra matriz. Nosotros estaríamos obteniendo E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Y estos coeficientes estarían igualados a 3, 0 y 1. 3, 0 y 1. ¿Ya? Entonces, ese es el sistema que vamos a tener que resolver. Vamos aquí a anotar cuál va a ser el valor de cada una de estas. E sub 4 ya lo teníamos, sería 4 volt. Entonces, nuevamente tenemos que ir a la calculadora. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros acá? Podríamos escribir todo desde cero, o podríamos ir reemplazando cada uno de los valores que tenemos acá. ¿Ya? Yo voy a ir reemplazando los valores. Podríamos, por ejemplo, ir
podríamos ir borrando y podríamos ir reemplazando cada uno de los valores. Entonces, en este caso, la primera sería 7 medios, 1/5 y menos 1/5. ¿Ya? Entonces tendríamos 7 dividido en 2, 1 dividido en 5, y el otro sería menos 1 dividido en 5, menos 1 partido en 5. ¿Ya? El siguiente va a ser 1 menos 1 y menos 1, o sea, 1 menos 1 y menos 1. Y el último sería, perdón. Y el último sería, y el último sería 0 menos 1/5 y 13/20. Entonces tendríamos 0 menos 1 partido en 5 y 13/20. Y tendríamos la primera. Y esto estaría igualado a 3, 0 y 1. Entonces tendríamos acá 3, 0 y 1. Y ahí tendríamos nuestro sistema. Y le damos a Enter y ahí nos entrega el valor de las tensiones. ¿Ya? Ahí nos está entregando el valor de las tensiones, ¿ya? Que nos estaría diciendo que E1 tiene un valor de 590 partido en 613 volt. O sea, 590 partido en 613, me quedó súper feo el número, vamos a tratar de hacerlo más bonito. 590 partido en 613 volt. E2 menos 270 partido en 613 menos 270 partido en 613 volt. Y el último sería 860 partido en 613. 860 partido en 613 volt. ¿Ya? Y ahí tendríamos los valores de las tensiones de nodo. ¿Ya? Y con eso, como ya hemos visto, el ejercicio está casi listo, porque solamente nos faltaría reemplazar nuestros valores en esta ecuación que está acá, que la voy a llevar para acá, reemplazar en estos valores, y vamos a llegar directamente al valor de B0 e I0. Y nuevamente nos tiene que dar el mismo valor que obtuvimos en el método de mallas. ¿Ya? Entonces, directamente B0 dice que es igual a E1, directo. Entonces B0 va a ser 590 partido en 613 volt. ¿Ya? ¿Y cuánto nos dio con el método de mallas? 590 partido en 613. O sea, con ambos métodos, ¿ya? Llegamos ni siquiera a un resultado similar, exactamente al mismo resultado, ¿ya? Naturalmente eso trabajando con fracciones, por eso les recomiendo que trabajen más con fracciones y quizás el resultado final lo podrían aproximar, ¿ya? Si es que no trabajan con fracciones, van a llegar a un resultado muy similar debido a que la calculadora en algún momento tiene que cortar. E0 va a ser menos E3 dividido en 5. O sea, sería menos 860 dividido en 613 y eso dividido en 5. Y nos queda menos 172 partido en 613 amperes. ¿Y cuánto nos dio con el método de mallas? Menos 172 partido en 613. O sea, independiente del método que nosotros utilicemos, sea el método de nodos o sea el método de mallas, nosotros vamos a llegar al mismo resultado. Y tenemos que llegar al mismo resultado. Si nos hubiese dado con el método de nodos un resultado diferente, entonces, o el método de nodos estaba planteado de forma incorrecta,
o el método de mallas que estaba planteado de forma incorrecta, o en el peor de los casos, ambos estaban planteados de forma incorrecta y ambos resultados son incorrectos, ¿ya? Entonces, la recomendación es que cuando ustedes estudien y hagan ejercicios, háganlos con ambos métodos y lleguen al mismo resultado con ambos métodos, ¿ya? Recuerden también que en la evaluación no hay una restricción o imposición de método. Ustedes pueden ocupar el método que ustedes quieran, ¿ya? Puede ser el método de nodos o el método de mallas. Los ejercicios van a tener esta tendencia de, independiente que usen el método de nodos o el método de mallas, van a estar preparados para que tengan que aplicar los casos particulares, independiente que utilicen el método de nodos o el método de mallas, ¿ya? Y tampoco van a ser circuitos absurdamente grandes en donde obtengan, no sé, ecuaciones de 5×5, ya yo creo que en el peor de los casos se puede hacer un 4×4, que sería este si es que no hubiésemos reemplazado la ecuación, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda con lo que vimos hoy? No alcanzamos a hacer más ejercicios, nos pilló un poquito el tiempo, ¿ya? Pero ¿alguna duda, ya sea con la calculadora o con el ejercicio que vimos hoy día? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, ya desde la próxima semana vamos a seguir haciendo ejercicios y vamos a sumarle el cálculo de potencias, ¿ya? Y de nuevo, vamos a hacerlo todo con el método de mallas, calculamos potencia. Todo con el método de nodos, calculamos potencia y también nos tiene que dar el mismo resultado, ¿ya? O sea, los valores del circuito, ¿ya? No dependen del método de análisis que yo utilice. Por lo tanto, vamos a seguir en esa tendencia de trabajar con ambos métodos y llegar a los mismos resultados, ¿ya? Y si no llegamos al mismo resultado, vamos a tener que revisar nuestro desarrollo porque hay algo que no está correcto. Chiquillos, entonces si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Nos vemos el día lunes y que tengan un muy buen fin de semana. ¿Ya? Aprovechen de descansar. Chao, chao, que estén muy bien. Vale, profe, usted igual, chau, chau.